En las montañas que rodean a Monterrey, bajo un cielo que parece guardar secretos de tiempos antiguos, existe una historia que se murmura en voz baja, como si recitarla despertara algo que prefiere permanecer dormido. Se trata de una leyenda que no solo habla de un hombre, sino de una presencia que parece haber quedado atrapada entre la oscuridad de la sierra y el eco que rebota en sus cuevas profundas. En los primeros minutos de este relato, quiero que imagines una noche sin viento, el sonido lejano del agua golpeando la roca, y la sensación de que algo o alguien vigila desde un punto que no puedes identificar. Bienvenidos a este espacio donde lo paranormal cobra vida, donde cada minuto dudarás de lo que es real o no. Aquí, donde las sombras hablan. Porque esta historia, la del bandolero que cabalgó con sigilo y astucia, no es solo un relato del pasado. Es una sombra que aún se mueve entre los senderos de Monterrey. Una sombra envuelta en misterio, marcada por un caballo blanco que cruzaba la noche como un espectro. Cuando la gente menciona su nombre, lo hace con una mezcla de admiración y cautela, como si pronunciarlo invitara a su regreso. Hablo de Agapito Treviño, el hombre cuyo rastro jamás se borró del todo, y cuyo tesoro, dicen, continúa oculto en una de las cuevas más enigmáticas del norte, la Cueva de la Boca. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. Y aunque muchos creen conocer su historia, muy pocos han sentido lo que ocurre cuando se escucha su leyenda de verdad. Cuando uno se permite imaginar que su espíritu sigue cuidando aquello que dejó atrás. En este relato, vamos a adentrarnos lentamente en su vida, sus pasos y en aquello que pudo haber quedado sepultado bajo tierra, esperando a quien sea lo suficientemente atrevido para buscarlo. Apaga las luces, sube el volumen y acompáñame en este viaje de terror. La historia comienza. Así, Agapito Treviño nació en un tiempo donde la injusticia era tan parte del paisaje como las montañas mismas. En un Monterrey marcado por desigualdades, donde el poder y la riqueza se acumulaban en unas cuantas manos. Surgió un hombre que parecía moverse con una mezcla de determinación y sigilo. Su reputación creció no como un simple bandolero, sino como alguien que desafiaba a los acaudalados para equilibrar aquello que él veía torcido. Su apodo, el Caballo Blanco, no solo provenía del animal que montaba, sino de la imagen que dejaba atrás. Una estela clara que desaparecía entre la oscuridad antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Los relatos dicen que Agapito no era impulsivo. Cada movimiento lo calculaba con una precisión casi inquietante. Observaba, analizaba y luego actuaba, siempre dejando la sensación de que sabía más de lo que mostraba, como si pudiera prever cada intento de captura. Muchas veces, la ley estuvo a solo unos pasos de él, pero una y otra vez lograba escabullirse, como si las montañas mismas lo protegieran, como si la noche lo envolviera con un manto que solo él podía atravesar. Algunos afirmaban haberlo visto aparecer entre los árboles sin hacer ruido. Otros aseguraban que su caballo no dejaba huellas y que su respiración jamás se escuchaba. Así, comenzó a convertirse en una figura casi intangible, alguien que inspiraba respeto y desconcierto a partes iguales. Pero lo que realmente alimentó su leyenda fue su constante costumbre de redistribuir lo obtenido. Las familias pobres del Monterrey antiguo hablaban de él como un protector silencioso, alguien que dejaba pequeñas señales de que había estado ahí, pero nunca buscaba reconocimiento. Jamás se quedaba para ver la reacción de quienes recibían ayuda. Simplemente desaparecía. Y ese misterio constante fue tejiendo su figura entre la admiración popular y la frustración de aquellos que querían atraparlo. Sin embargo, cada historia grande tiene un punto de quiebre, un momento donde la quietud se fractura y algo cambia para siempre. Para Agapito, ese momento llegó cuando comenzó a circular el rumor de un tesoro mucho mayor al que jamás había tomado. Algo que, según los relatos, no robó por ambición personal, sino porque sabía que ese oro representaba una fuerza de opresión que había crecido demasiado. Aquel botín era enorme, tanto que se dice que incluso él, siempre sereno, sintió su peso,
y fue ahí cuando la historia dio un giro. Dicen que Agapito comprendió que ese oro no podía moverse fácilmente ni distribuirse sin poner en peligro a los inocentes. Los caminos eran vigilados, la ley lo acechaba con una obsesión que no le daba respiro y sus rutas ya estaban marcadas. Así que tomó una decisión que cambiaría su destino: ocultar el tesoro y no en cualquier lugar. Si te gustan las leyendas de terror, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. Eligió un sitio cargado de misterio antiguo, un lugar donde el silencio parece tener vida propia: la Cueva de la Boca. Los pobladores del norte siempre han hablado de esa cueva con una mezcla de curiosidad y precaución. Su interior es un laberinto natural, donde la luz se desploma abruptamente y las paredes parecen absorber el sonido. No es solo un hueco en la montaña, es un espacio que respira, que observa, que conserva. Se dice que Agapito entró solo, llevando consigo el botín completo, y que pasó horas dentro sin que nadie pudiera seguirlo. Cuando salió, su mirada era distinta, más pesada, pero también más firme. Nunca reveló lo que hizo ahí dentro. Nunca dijo dónde lo dejó, ni quién podría encontrarlo. Y fue poco tiempo después cuando su figura comenzó a desvanecerse del paisaje. Algunos cuentan que fue capturado, otros que escapó tan lejos que jamás regresó, y hay quienes creen que murió protegiendo el secreto. Pero lo verdaderamente inquietante es que, tras su desaparición, en las noches más calmadas, varias personas aseguraban escuchar el galope de un caballo que no dejaba huellas, un sonido suave pero firme, como si caminara por los pasillos de la sierra. Los vigilantes decían ver una figura blanca desplazándose entre la oscuridad antes de volatilizarse en la distancia. Y esas apariciones, lejos de aclarar la historia, la han mantenido viva. Porque cada vez que alguien se aventura a buscar el tesoro, algo extraño ocurre. Murmullos que no tienen origen claro, ecos que no se comportan como deberían, y una sensación constante de que alguien observa desde lo más profundo. Algunos exploradores han dicho que, al entrar en la cueva, el aire se vuelve más denso, como si el tiempo se ralentizara. Otros han asegurado que perciben la presencia de alguien justo detrás de ellos, aunque al voltear no haya nadie. Las palabras más repetidas son siempre las mismas: no estaba solo. Con los años, la historia ha crecido. Hay quienes juran que Agapito aún protege lo que dejó ahí, como si el lazo entre él y la cueva jamás hubiera sido cortado. Como si el tesoro, más que oro, fuera una parte de su propia esencia. La gente que vive cerca de la zona suele advertir a quienes llegan con entusiasmo que no todo lo que está oculto quiere ser encontrado. Y es que, aunque la leyenda habla de riqueza, cada relato moderno habla de una presencia cuidadora, vigilante, que no permite que cualquiera cruce los límites invisibles de la montaña. Pero aún así, la búsqueda continúa. Porque el misterio tiene un poder extraño, uno que invita, que seduce, que llama. Y mientras la cueva siga ahí, mientras la noche siga envolviendo la sierra con su silencio antiguo, la idea del tesoro seguirá viva. No solo como un sueño de fortuna, sino como una pregunta sin respuesta que se esconde en lo profundo de la tierra. Tal vez nunca sepamos si el tesoro sigue intacto, si espera o si ya fue encontrado en secreto. Tal vez Agapito Treviño realmente se haya vuelto una sombra en la montaña, o tal vez solo quede el eco de sus pasos. Pero cada relato, cada pista, cada susurro en la oscuridad apunta a lo mismo. El misterio continúa. Y mientras continúe, la leyenda seguirá creciendo, atrapando nuevas miradas, nuevos buscadores, nuevas historias. Si algún día decides aventurarte cerca de la Cueva de la Boca, hazlo con calma, escucha con atención y recuerda esto. Hay secretos que parecen querer permanecer donde están y hay historias, como esta, que nunca terminan del todo, solo esperan. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme esta noche. Nos escuchamos en la próxima historia, si es que el miedo te deja dormir. Aquí, donde las sombras hablan,